Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora, abogada y he publicado varios libros en diversas plataformas literarias, además de artículos, y me podéis encontrar en Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC, entre otras. También en redes sociales como Pinterest, Twitter, Facebook e Instagram. También ahora estoy haciendo un ciclo de novela histórica, empezando ya terminada la historia novelada de Alejandro VI, que he titulado La corte de Alejandro VI, con varios capítulos, que la hice en el año de 1995 y que ahora era inédita, pero la he sacado a la luz. Y ahora vamos a hablar de un personaje histórico muy conocido, un gran conquistador, nada más y nada menos que Alejandro el Magno, Alejandro de Macedonia, uno de los conquistadores más importantes, que luego fue emulado por Julio César y otros, y la he titulado El conquistador del mundo. La voy a hacer en 3 partes, no tan extensa como en la corte de Alejandro VI, pero espero que guste. Alejandro Magno, haciendo una breve introducción al personaje, podemos decir que en una luminosa mañana de primavera del año 334, Alejandro III, rey de los macedonios, llegado ante la colina de Troya, arroja su lanza al suelo, proclamándose con este gesto dueño de todas las tierras que se dispone a conquistar, las del gigantesco imperio persa. 11 años más tarde, el mismo hombre muere, convertido en el más poderoso de todo el mundo. Todos los países, desde el Egeo hasta el Indus, desde el desierto de Libia hasta las estepas del Turquestán, desde las cataratas del Nilo hasta las laderas del Himalaya, son suyos. Con sus extraordinarias ideas lleva a cabo acciones extraordinarias. Sus extraordinarias acciones dieron vida histórica a nuevas ideas hermosas y grandes. ¿Quién fue este hombre a quien la posteridad ha llamado Magno? ¿Qué pensaba? ¿Cómo actuaba? ¿Qué han significado sus hazañas? Cada época contesta a estas preguntas de manera distinta. Alejandro Magno es una de las personalidades más discutidas de la historia. Para sus mismos contemporáneos se rodeó de misterio y hoy en día es leyenda casi más que realidad. Como explica un autor, que os voy a decir quién es, Peter Baum, en su obra Alejandro el Magno, Transformación del Mundo, nos dice que para nosotros Alejandro es una figura clave en el eterno conflicto entre Oriente y Occidente. Su imperio decayó después de su muerte, pero el espíritu de Grecia que él quiso llevar a todo el mundo supo mantener una Commonwealth de cultura, ética, ciencia, arte y comercio. Sin Alejandro no seríamos los herederos de la cultura helénica clásica sobre la que se edificó el cristianismo y la idea de Europa. Bueno, podríamos hablar muchas más cosas de este gran guerrero, pero voy a mi novela en forma de audiolibro y serie, y empezamos por la primera parte. En la residencia real de Pela, en Macedonia, la princesa Olimpia del Épiro, mujer del tutor del príncipe Amintas, futuro rey de Macedonia, se incorporaba en el lecho de cojines de raso y seda, pues apenas hacía unas pocas horas acababa de dar a luz un hermoso niño. Pidió a la comadrona que le trajera a su hijo, pues quería verle. Recordaba como en un sueño que su esposo Filipo le había dado un beso en la frente después de apretarle la mano para ayudarla y agradecerle este hijo varón que perpetuaba su dinastía, y luego que le entramos en profundo sueño, cayendo de nuevo en los brazos de Morfeo. Vino la comadrona al rato con el niño envuelto en ricos ropajes y se lo puso en los brazos sonriéndole. La madre le dijo que se fuera, quería estar a solas con su hijo. Nada se oía en esos momentos, pareciendo que al mismo tiempo se había detenido, y entonces el sol, ese sol del estío que ahora semejaba de incendio, pareciendo abrasarlo todo, con sus rayos cegadores, entró en la estancia iluminando el rostro del niño, que abrió los ojos, unos ojos de distinto color, como pudo advertir la asombrada madre, uno azul y otro dorado. En esos tiempos, corría el año 356 a.C., no era infrecuente el contacto con los dioses, y la misma princesa no dejó de pensar si en su noche de bodas en la isla de Samotracia no tuvo relaciones carnales con un dios que tomó la forma de su marido Filipo. Para asegurarse por este hecho singular, que vio como un presagio, se decidió a visitar a la pitonisa, una mujer astuta que adivinaba el futuro en el santuario de Delfos, en la Grecia central,
entonces el oráculo más famoso del mundo conocido. El oráculo de Delfos estaba dedicado al dios Apolo, en el mismo lugar donde había dado muerte a la Pitón. Eran muchos los que se acercaban allí para descubrir su futuro, así como también se le consultaban a la sacerdotisa de Apolo cuestiones relacionadas con la política y las leyes. Todo formaba parte de la importancia que la religión tenía en el mundo griego. La última explicación de todos los hechos inexplicables hay que buscar la intervención de un dios. La princesa Olimpia se dirigió al templo de Apolo en Delfos con una reducida escolta, 2 doncellas y un fornido sirviente. Naturalmente, todo esto se realizó en secreto y muy rápido. La sacerdotisa de Apolo estaba en el templo, en su lugar allí, en el trípode, cuando se dirigían las consultantes. Apenas se le veía el rostro porque llevaba negros ropajes e iba enteramente cubierta de velos. No se sabía la edad que tenía. La pitonisa de Delfos, conocida en toda Grecia, era escogida por la anterior y la sustituía cuando moría, quedándose para siempre en el templo. Era escogida por su gran prudencia y sabiduría y se la consideraba casi una diosa, pues hablaba por su boca el dios Apolo. Más tarde otras ciudades y otros pueblos también tuvieron sus adivinas como lunas. La princesa Olimpia se adelantó con orgullo y dejó al niño desnudo encima del altar para que la pitonisa lo examinara. Después de unos minutos, que a la princesa le parecieron eternos, oyó la voz de la sacerdotisa desde el interior del templo retumbando en sus bóvedas. ¿Qué deseas de mí, princesa Olimpia de Macedonia? Deseo saber, oh pitonisa, el destino de mi hijo Alejandro. Tu hijo, princesa Olimpia, tiene origen divino. Proviene de algún héroe o semidios que bajó a la tierra y se unió contigo para gestar a tu hijo Alejandro. Pero no me preguntes quién es, pues no me está permitido el conocerle. Alejandro será rey de Macedonia y con su espada conseguirá ser conocido por muchos pueblos y ciudades de la tierra. ¿Se sabe entonces, oh pitonisa, cuándo ocurrirá esto?, dijo la princesa. En el mundo quizás pasen algunos años antes de que suceda, porque veo que antes de él habrá 2 reyes y uno de ellos será destronado. No puedo decirte más, princesa. La princesa Olimpia abandonó Delfos y se dirigió otra vez con premura a su palacio de Macedonia. A partir de ese momento trató a su hijo Alejandro con toda veneración y respeto, acordándose de las palabras de la hechicera como si estuviera en presencia de un dios. En la capital del reino, en Pela, se estaba preparando la gran ceremonia de la coronación de Filipo II, el padre Alejandro, como rey de Macedonia. En realidad no era más que una farsa bien montada cara al pueblo, pues todos sabían que el nuevo rey había hecho eliminar a su sobrino el príncipe Amintas para coronarse rey, pero cara al pueblo era necesario que el nuevo rey recibiera los óleos sagrados de los sacerdotes del templo para que se consolidara su poder a fin de ser bendecido y respetado. El maravilloso Palacio Real de Pela sirvió como marco incomparable para esta fiesta nacional. La belleza y el lujo de las instalaciones eran notables. Las puertas de entrada eran de madera con grandes goznes de bronces embutidos en piedra. Los mosaicos adornaban tanto los patios como las habitaciones. Para el salón del trono se había elegido un mosaico que representaba a Dionisios montando un leopardo en la habitación de Alejandro que daba unos jardines. Había un mosaico representando a Helena frenando los caballos con los que se disponía a huir con París. La tierra de la región es fértil. Sobre la ruta de Egea los campos de trigo son interrumpidos por naranjales, melonares, plantaciones de melocotón y de albaricoque. Las calles principales están sembradas en ambas aceras por vetustos árboles. Muchos vendedores de melocotones o melones ofrecen sus mercancías para pagar la sed al viajero. La madre de Alejandro, Olimpia, se dispone a salir del baño ayudada por una doncella. El niño tiene ya 2 años. Alejandro es todavía demasiado pequeño para fijarse en ello, pero la belleza de la reina Olimpia es muy notable. Su cabello es oscuro y de un negro tan intenso como solo se ve en las noches más cerradas. Sus ojos son rasgados, rizadas pestañas y a juego con su larguísimo pelo que llevará más tarde recogido en una complicada trenza. Su nariz es aquilina pero perfecta para su bien proporcionado rostro y su boca roja y sangrante como una rosa de pasión.
Su cuello de cisne y sus hombros de estatua adornan un busto alto y erguido en forma de copa, y su vientre aún redondo no muestra los síntomas de haber sido madre, porque la reina tiene el cuerpo de una virgen en su plenitud. La piscina está hecha de mosaicos y mármol oscuro, con agua caliente y fría para regularla. Después de darle el aceite común para limpiar la piel del baño, después del baño, la doncella le aplica el aceite aromático que está contenido en una jarrita de plata. La reina se viste su túnica de gasa con lino y hilos de oro y se calza sandalias plateadas. Ella también será coronada como reina de Macedonia junto a su esposo. Debajo de la pinatela se deja adivinar el soberbio busto juvenil de Olimpia, pero nadie osará escandalizarse. Por fin, Filipo II y su esposa son coronados por los sacerdotes ante las vivas del pueblo, como reyes de Macedonia. Filipo II, el rey, era un hombre inteligente, robusto y un talento político poco común. Lo primero que hace, nada más subir al trono, en el año de 359 a.C., es introducir entre los macedonios una disciplina militar más rigurosa, creando la célebre Falange Macedónica, cuadro de 16 filas de hombres protegidos por grandes escudos y armados con lanzas de unos 6 metros, y luego puso sus miras en el engrandecimiento del reino. En primer lugar, resolvió apoderarse de las ciudades griegas de la costa de Macedonia: Anfípolis, Pidna, Potidea, Metona y por último Linto. Cayeron sucesivamente en su poder. Corre el año 346 a.C., el joven príncipe Alejandro tiene ya 13 años y su padre ha decidido nombrarle un preceptor. La palabra del rey es ley, y aunque el joven Alejandro admira a su padre, no puede por menos de censurarle moralmente, porque el rey de Macedonia es un hombre que gusta demasiado las orgías y borracheras, y cualquier excusa suficiente para convertir la corte de Macedonia y Pela en una bacanal. La reina Olimpia, después de 11 años en el trono, pasa mucho tiempo sola en el lecho. Poco a poco, la todavía joven esposa va alimentando en el seno de la misma corte las intrigas que acabarán con el rey, al que no ama por los continuos desprecios. Todo su amor y ambición se centra en ese hijo, Alejandro, que será su venganza. Aún no ha olvidado lo que le dijo la sacerdotisa de Apolo hace 13 años. La profecía dijo que antes de reinar Alejandro, habría 2 reyes en el trono de Macedonia, y uno de ellos no llegaría a reinar. La reina se da cuenta de que el segundo rey es su marido Filipo, el cual debe morir para que reine su querido hijo Alejandro, el futuro rey. Por eso, encarga venenos muy potentes a Canaán y Caldea, que no suelten el efecto deseado por accidentes imprevistos y la robustez del rey. Pero un día va más lejos en su intento. En el lecho del rey pone una cobra de la India. La cobra es descubierta por Alejandro, que casualmente había ido a ver a su padre por la tarde para ver cómo se encontraba después de una monumental borrachera en compañía de sus hombres. Han celebrado el paso de las Termópilas y terminado con la independencia de la Hélade y sus polis griegas. Alejandro se aburrió en el banquete y fue a conferenciar con su preceptor, el griego Aristóteles, que le enseñaba un capítulo de la República o el Estado de su maestro Platón. Al no ver a su padre por los corredores del palacio y no haber la vigilancia acostumbrada, se inquietó y fue a sus estancias. El rey dormía plácidamente con la idiota cara de los borrachos, con las vestiduras desgarradas, y abrazó a una cortesana desnuda. Al ver a Alejandro se lanzó valientemente y le agarró por la cabeza, dándole después muerte con la espada. Su padre, al ruido, abrió los ojos, somnoliento, y le miró asombrado. ¿Qué pasa aquí? ¿Eres tú, Alejandro? Sí, padre, no os preocupéis. El peligro ya ha pasado. Podéis dormir tranquilo. En cuanto a la muchacha, poco mayor que Alejandro, se cubrió como pudo su desnudez, mirando con picardía al príncipe. A sus 14 años, Alejandro era un bello joven y las mujeres de la corte empezaban a fijarse en él. Su mismo padre se da cuenta y sonreía complacido. La joven, viéndole turbada, cobró valor y se levantó para que viera su perfecta belleza de estatua. Alejandro admiró por vez primera a la mujer. Era la segunda mujer que veía desnuda. La primera había sido su madre, pero entonces era aún muy niño. La joven se acercó más a él y le besó. Fue el despertar del hombre en el aún niño Alejandro.
Los suaves labios de la muchacha le prometían delicias sin fin y Alejandro sentía el fuego de la sangre correr por sus venas. Sin embargo, la cortesana tuvo piedad y le dejó. 2 años más tarde, la bella Helena, convertida en la cortesana más famosa de toda Macedonia y aún de la Grecia, sería suya. Alejandro se iba preparando para su futuro de rey, progresando con gran satisfacción para su maestro, el sabio Aristóteles, quien se lo comunicaba al rey. Pero el joven príncipe se sentía disgustado por la separación entre sus padres. Le dolía el desprecio a su madre, a la cual amaba profundamente. La reina Olimpia, dándose cuenta de este afecto tan grande que sentía su hijo por ella, lo explotaba descaradamente. A su padre le admiraba, pero a su madre le idolatraba. Le parecía que en toda Grecia no podía haber una mujer como ella. Olimpia tenía una fuerte proporción de sangre ibérica, iliria, es decir, bárbara. Cada año participaba en los misterios dionisiacos, esgrimiendo serpientes vivas, cruzando los bosques con un grupo de mujeres. Al rey no le agradaban estas prácticas de su mujer, a las que consideraba demasiado salvajes aun cuando tenía el mismo sangre bárbara por parte de su madre Eurídice. Alejandro, sin llegar a compartirla, lo justificaba, pues el tedio de la reina era insoportable. Un día un pastor que apacentaba sus rebaños y casualmente pasaba por allí, cuando apareció la reina con sus mujeres, fue destrozado por el grupo siguiendo la remota tradición de los sacrificios humanos. Al saber esto, el rey montó en cólera y quiso castigar a la reina aprovechando para desembarazarse de ella, pero Alejandro se puso delante de su padre y lo impidió. Con esto se ganó la eterna gratitud de su madre y todo su amor, pero él se hizo un enemigo, su propio padre, quien no se lo perdonó. Alejandro de niño, hasta que fue arrancado de las manos de su madre por el rey, pasó muchas horas con su madre a sus pies, oyéndole sus fantásticos relatos. Por su madre Olimpia, Alejandro descendía de Aquiles, cuya cólera contó Homero en la Ilíada. Como la madre de Aquiles era una diosa del mar y Hércules, que encontraba entre los ascendientes de su padre, era hijo de Zeus. Alejandro podía afirmar que corría por sus venas algo de la sangre divina. Se lo había oído decir 1000 veces a su madre, desde que tenía pocos años, la antigua profecía de la pitonisa, del oráculo de Delfos, al que luego llegará a conocer. Alejandro pensaba que su misma madre, tan bella e inteligente, de la casa real del Épiro, era una diosa. La veneraba, satisfaciendo cada uno de sus caprichos y admirándole muchas veces mientras asistía a los actos conmemorativos de la ciudad. Naturalmente, Olimpia no podía ser inmune a esta pasión y le correspondía, pero en todas las relaciones en que interviene Cupido siempre hay uno que ama más, y este era Alejandro. Alejandro amaba con locura a su madre, de hecho este amor frustrado le perseguirá durante toda su vida, impidiéndole ser feliz, y por eso al ser rey le consentirá tantas cosas. Sabiendo que incluso ha sido la inductora de la muerte de su padre, los estados griegos celebraron un congreso en Corinto acordando hacer la guerra a los persas y el rey de Macedonia fue nombrado general de los griegos. Años antes había nacido Cleopatra, la única hermana de Alejandro, de los 2 progenitores. La princesa Cleopatra llegaba en un buen momento. El rey Filipo II quería volver a reconciliarse con su madre, la reina Olimpia, y la niña le pareció un buen augurio. La princesa Cleopatra nació por el vientre y por eso su belleza ya fue perfecta al nacer. Alejandro, que ya era un muchacho cuando ella vino al mundo, por eso conservó una gran ternura hacia su hermanita. Poco después los reales esposos se separaron. Los griegos, que tuvieron que luchar sangrientamente para mantener su independencia, tenían de los persas la siguiente impresión. Los persas eran para los griegos unos seres crueles, ignorantes y absortos por el milagro griego. Pero eso no era del todo cierto. Los persas se admiraron de la cultura griega, pero alcanzaron un grado de evolución considerable. En su momento más afortunado, que coincidió con el reinado de Darío, es decir, entre el año 521 y el 486 a.C., el imperio persa era un vasto territorio y quería ser el mayor imperio del cercano oriente. El propio rey Darío I hablaba de sí mismo como gobernante, que lo hacía con criterios de humanidad y moderación. Pero la principal diferencia entre los persas y los griegos es que la vida de los primeros dependía de la sabiduría y bondad de un señor supremo, y la de los segundos, por el contrario, de ellos mismos, pues eran los responsables de su propio destino como ciudadanos que eran. Los griegos que se toparon con los persas daban cuenta de la fastuosidad y riqueza de la corte de Persia.
El Estado persa era una monarquía absoluta, pero si bien el rey ejercía su cargo por derecho divino, en cambio nunca fue divinizado. El poder del soberano se apoyaba en el ejército y era prácticamente ilimitado, aunque solía recabar la asistencia de un consejo formado por los miembros de 6 familias nobles. El rey Artajerjes III vivía rodeado de un lujo fastuoso y de un ritual religioso muy complicado que en parte imita al bautismo babilónico y al egipcio. Vestía un manto de púrpura y de oro, se tocaba con una tiara adornada de piedras preciosas y se sentaba en un trono de esplendidez extraordinaria. En su presencia, la postración en tierra era obligada. 10.000 estados, soldados, componentes de su guardia personal se encargaban de protegerle. Tajares III, sentado en el trono, despachaba asuntos oficiales en el palacio de Persépolis, acompañado de sus nobles y fieles consejeros. Majestad altísima, gran señor de Persia, los griegos se han armado y han puesto en sus filas como jefe general al rey de Macedonia, Filipo III. El rey de Persia, el rey de reyes, miró a la lejanía donde se divisaba el llano. En la sala de audiencias, de grandes dimensiones, todos esperaban. No os preocupéis, noble Ciro, por el rey de Macedonia. Me han dicho que es un bravo general y que es un gran político, pero también es un hombre débil. Tengo allí mis contactos. Sé que la reina Olimpia no le ama por sus infidelidades. Hay allí una muchacha que nos será de gran ayuda para descubrir los planes militares de los griegos. Pensáis en todo, noble señor. Tengo que hacerlo, noble Ciro. Si no, el imperio fundado por el rey Ciro no se hubiese mantenido hasta ahora. Por los extensos corredores del palacio, los soldados se preparaban para la batalla que presienten cercana. El rey de Macedonia va a invadir Asia de un momento a otro con los griegos que se vengan de las ofensas sufridas durante tanto tiempo y el sometimiento a Persia. Una mujer quiere ver pronto al rey de Persia. Es bella, como solo las nobles damas y diosas pueden serlo. Los guardias la tratan de impedir el paso, pero ella insiste. El rey pregunta qué es lo que causa el alboroto y la hacen entrar.